Hola, muy buenas tardes aquí en México, buenas noches en España. Hoy nos toca ir hasta Europa, hoy sí nos toca ir hasta Europa, la verdad. Hoy estamos con un gran invitado del día de hoy. Sergio, la verdad, muy buenas tardes, noches allá en España. Igualmente, muchas gracias. Un placer estar con vosotros y de charlar un rato y pasar. Bien, Muy de bien. igual manera, profesor Sebastián, buenas noches, buenas tardes, perdón. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes en México, buenas noches en España. Sergio, bienvenido, buenas noches. Un saludo, Sebastián. Encantado. Qué bueno tenerte acá con nosotros. La verdad que, como dice Pablo, un placer y un honor tener un compañero, un colega que nos comparta los conocimientos desde Europa. Así que va a ser un programa extraordinario. Bienvenido, Sergio. Gracias, muchas gracias. Seguramente. Bien, Sergio, pues para ir empezando acá el tema, para que la gente sepa que se está uniendo al canal de YouTube, estamos como Fares por México. De igual manera, si Ujú. quieren promocionar su producto aquí en la página de servicio, igual nos pueden contactar por el YouTube, por el Instagram. Y bueno, tenemos un tema en especial, profesor Sebastián, adelante, lo invito a que nos diga acá el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, lo que veníamos hablando con Sergio, fuimos compartiendo información de los programas que hemos hecho anteriormente, hemos compartido algunas temáticas y Sergio desarrolló un muy buen tema que me gustaría que él mismo lo exponga, su título, su desarrollo, un tema no menor, un tema muy interesante de lo que está pasando en Europa y creo que también está pasando en Latinoamérica. Así que le quiero dar el paso para que le dé tanto el título como el desarrollo a Sergio. Así que un placer, Sergio, bienvenido. Vale, nada, muchas gracias. Bueno, pues como hemos hablado lo que estabas diciendo tú estos días, creo que en el título es en España no, en Europa se está perdiendo ese gambeteador, ¿no? Si ha muerto de verdad. Y bueno, creo que se está perdiendo bastante, pero porque ya no hay fútbol en la calle como había antiguamente, ya los entrenadores son más tácticos, ya creo por muchas veces que veamos esos sistemas de 1-4-3-3, creo que esos jugadores a priori parece que va a ser un sistema muy ofensivo, pero el hacerle al jugador jugar a dos toques es como si estuvieras con miedo a que te pudieran atacar a ti, más que pensando en atacar. Entonces estás quitando a ese jugador que tienes en banda, digamos, ¿no? Que es donde más se busca ese uno contra uno, le estás quitando esa creatividad, esa anarquía que suelen tener ellos, esos jugadores que existían antes, hablamos de Figo, de Maradona, de estos jugadores que te encaraban y te buscaban uno contra uno y saltaban esa línea defensiva o de centro del campo. Ahora, con estos sistemas 4-3-3, por ejemplo, ves que los tres de arriba, dices, ostras, sale con tres arriba. No, los exteriores siempre acaban metiéndose dentro, acaban jugando a dos toques, el mismo entrenador obliga a ese juego rápido, ¿no? Por cómo se está volviendo el fútbol de ahora, ¿no? Se está volviendo muy físico, ¿no? Entonces, creo que se está perdiendo un poco por ahí y mi idea, lo que creo yo, que se pueden mezclar las dos cosas, ¿no? Ese fútbol rápido de dos toques y llegar a la portería cuanto antes, ¿no? O tener esas posesiones largas, pero también dejar esa libertad al jugador, ¿no? De que se suelte y de que pueda encarar, pues como hacían los me viene ahora mucho a la cabeza y ese tipo de jugadores, ¿verdad? No sé qué opináis al resto, ¿no? Yo lo veo un poco así. Ahí en Latinoamérica, sobre todo, y eso, siguen existiendo esos jugadores gambeteadores, esos jugadores de regate, siguen saliendo, son los que luego aquí en Europa dan esa chispa. Y aquí en Europa, pues bueno, pues por la filosofía que se está montando en las academias, en las escuelas, se está llevando más a la dirección del entrenador, ¿no? Haz esto de esta manera, ¿por qué? ¿Dónde? O sea, creo que estamos cortando esa creatividad al niño en este caso para cuando sea un profesional tenga esa soltura. Y bueno, lo veo un poco por ahí, lo enfoco por ahí, que desde abajo se estamos trabajando mal. Y bueno, por no contar que también en muchas academias el entrenador es ese protagonista que quiere resultados para verse él.
no el formar a ese jugador. Quiere esos resultados para él también poder crecer. Entonces yo creo que podíamos llegar a una mezcla, ¿no?, de las dos cosas. Sacarle el máximo, darle esas pautas, tanto en profesionales como en niveles del fútbol base, darle esas pautas que el jugador sepa leer, entender cuándo, dónde y por qué puedo hacer ese regate, esa bicicleta, esa cinta que deje a esa línea o a ese adversario por detrás y generar una superioridad. Correcto. Bueno. Bueno, también acá nos acompaña Santino. Santino, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Sebastián? Sergio, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí en el programa. Santi, buenas Igualmente, tardes. igualmente, Santi. Sergio, ahora también te quería consultar algo que de repente pasa, ¿no? A nivel mundial, o de repente se ve también en Sudamérica, que es el tema, y creo que lo conversábamos con el profesor Sebastián anteriormente, ¿no? El tema de los jugadores, cómo hacer que el jugador crezca y que no, por ejemplo, ¿no? Creo que uno de los factores responsables es la prensa, en este caso, ¿no?, la prensa deportiva, que mucho engrandecen al jugador cuando hace algo importante. ¿Cómo se puede trabajar con eso? Hombre, yo creo que trabajar con el jugador desde muy pequeñito, nos ceñimos en la mayoría de las escuelas, no quiere decir que todas sean iguales, ¿vale? Y que tampoco se esté haciendo mal, pero yo creo que trabajamos muy poco ese partido libre, ¿vale? Siempre estamos detrás de esa corrección. Esas correcciones que hacemos son motivadoras o son precavidas, ¿no? Como yo te recorrijo, pero para que sepas entender que dale, suéltate, haz el regate que necesitas en ese momento, ¿no? Que sepas que puedes tomar esa decisión. Entonces yo creo que desde abajo estamos trabajando mucho esa táctica, estamos llevando, lo comentaba con un compañero el otro día, que lo estamos llevando un poco como a ese baloncesto, ¿no? Esos últimos segundos que marcamos en la pizarra rápido, esta jugada hacemos, pues creo que los entrenamientos del fútbol base marcamos ya directamente la tarea con unas pautas, ¿no? De este chino, como digo yo, de este chino al otro y del otro al otro, centras y remata el otro, ¿no? Y cuando hacemos la posesión también le obligamos al jugador a que juegue a 2 toques. A mí me pasaba cuando estaba entrenando un equipo aquí donde vivo, que me llegaron unos jugadores y entrenando me dijo, después Sergio, una vez de que estemos haciendo la posesión, para poder chutar, ¿por cuántos toques hay que hacer? Que eso se hace mucho y yo lo entiendo y lo respeto, vamos, al máximo, pero si tú estás delante del portero o delante de otro jugador, te vas a dar la vuelta para seguir dando toques, para luego meter gol, que seamos más reales, que la tarea la llevemos al fútbol real, a lo que va a pasar en el partido, lo que creo yo. Entonces, cuando llegan ahí arriba y vemos a un jugador, como ha pasado ayer y antes de ayer, con Mbappé, con Haaland, que vemos que hacen unas jugadas, entonces nos volvemos locos, pero porque hemos perdido ya esos jugadores. Antes, en la otra época, como comentaba antes, estaban los Figo, Maradona estaba por encima, ¿no? Pero estaban los Figo, los Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, que te encaraban, saltaban esa línea. Entonces, ya veías muchos en muchos equipos. Ahora ves muy justo un jugador que salte esas líneas a través de un regate, esa bicicleta en banda. Es un poco lo que comentaba anteriormente. Ahora, Sergio, y también cómo hacer de repente, porque muchos quisieran llegar a ser como un Lionel Messi, como un Cristiano Ronaldo, ¿no? Muchos jugadores que quizás están empezando. Entonces, ¿cómo hacer que los jugadores vayan poco a poco? Porque muchos de ellos quieren ser estrellas a muy temprana edad. Y esto lamentablemente le pasa factura, ya sea que no tengan continuidad de sus equipos o que cuando son convocados a una selección mayor, no tengan la suficiente capacidad para ser protagonistas justamente en una selección. ¿Qué es lo que Yo creo que dentro de ese trabajo que estamos haciendo con el equipo en sí, ya sabemos quién es ese jugador más o menos que está un pasito por delante, ¿no? Entonces, saberle que él es uno más de ese equipo, tenerle los pies en el suelo, intentar separarle, pero que se me entienda, no separarle del todo, pero separar de ese ambiente
que te está ensalzando, que te está llevando a creerte más, que seguramente acabes siéndolo o lo serás ya, ¿no? Pero separarlo de ese ambiente creo que es clave. Y que sepa, para mí es súper importante que cada jugador lleve su ciclo, ¿no? Que salte de infantiles a cadetes, de cadetes a juveniles. Esos saltos que hay a veces de un juvenil a un primer equipo, si sacas un Lionel Messi, sacas un Ronaldo, como decíamos anteriormente, vale, bien, pero salen pocos así, tan estrellas, ¿no? Si no saldrían cada 2 por 3. Hay que mirar todos los que se quedan por detrás, por esos saltos. Hay muchísimos que han dado ese salto desde ese juvenil, ya se han creído esa estrella y ya se han dedicado más a otro fútbol. El otro día creo, no sé si habéis podido leer un pequeño artículo que hablaba Klopp, de que había llevado un juvenil, ¿no?, a entrenar un par de veces y lo vio llegar con un Rolex y con pues, un coche, no sé qué coche, pero un coche de alta gama, ¿no? Y le preguntó, al verle llegar como un profesional, le preguntó, oye, ¿tú cuántos partidos has jugado en primera? Ninguno. Y entonces le dijo Klopp, pues bueno, cuando juegues en primera, entonces podrás ir de esta manera. El crío, el chaval, ya la semana siguiente o al día siguiente ya fue como todos sus compañeros, vestido. Porque tengas el contrato, hay que saber, tanto padres como entrenadores que estamos más cerca con ellos en el tema del deportivo, saber pararles, saber asesorarles, para ayudarles a que sí sean eso que quieren. Porque de la otra manera, diciéndote lo que quieres escuchar, no vamos a llegar porque te vas a salir por otro camino. Mi opinión al respecto. Qué bueno. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Querías Bien, aprovechar para saludarte. no, profesor Sebastián, gracias a usted. Qué bueno. Sergio, mientras estaba tomando apunte de lo que venías hablando, lo que comentaba Santi, nada, voy tomando apuntes, tengo varias preguntas, ¿no? Primero, para que nos informes y que nos expliques en qué región de España te encontrás, desde qué experiencia que estás dirigiendo actualmente, para conocerte un poquito más en la región que estás viviendo en España. Sí, bueno, yo estoy viviendo en el País Vasco, no sé si lo conocéis, ¿vale? Estoy viviendo en el País Vasco, yo nací aquí. El fútbol aquí también es diferente. Aquí en España, por comunidades, ¿no? Hay fútbol diferente, ¿no? Tenemos nuestras ideas y nuestras maneras de verlo y de entenderlo. Yo estoy aquí en Bilbao, a 30 kilómetros de Bilbao, en un pueblo que se llama Durango, pero bueno, yo soy de Abadiño, de Traña, de Matiena, de un pueblo que está aquí a 2 kilómetros. Pero bueno, por circunstancias con mi mujer me vine aquí a vivir y bueno, tengo Eibar, donde trabajo, lo tengo a 15 minutos, aquí estamos muy cercanos dentro del este. Y bueno, aquí yo me dedico soy analista del primer equipo femenino de Eibar y bueno, aquí lo que te comentaba es más aguerrido, ¿no? Más fuerte, más táctico también. Y aquí sí que antiguamente también existían esos jugadores, pero aquí ya esos jugadores tan gambeteadores no salían tantos, ¿vale? Sí que había algunos, pero aquí el fútbol siempre ha sido igual, siempre ha sido parecido, ¿no? Aquí es un fútbol que levanta a la gente si tienes una lucha me refiero a esas disputas arriba, pues un poco parecido al fútbol inglés, ¿no? Yo siempre comento, ¿no?, que hay entrenadores que si vienen aquí a implantar un modelo de juego como el que hacía Guardiola en el Barça, pues probablemente, aunque tengas un 98% de posesión, estoy convencido de que en San Mamés, bueno, es mi opinión, dejémoslo ahí que es mi opinión, pero estoy convencido de que en San Mamés, si ganas 1-0 o empatas, te van a acabar silbando, porque ellos lo que quieren es ver a su equipo, sudar la camiseta y luchar cada balón como si fuera el último. Ahora, aquí en todo Euskadi es algo parecido. Por supuesto. Yo quería preguntarte, ya que nos mencionabas al equipo, al Eibar, ¿sí?, preguntarte ¿cómo ves al equipo en sí en primera división? Hemos visto que los partidos vemos cada fin de semana, ¿no? La verdad que un buen plantel, un equipo que hace su trabajo, se podría decir en silencio, pero lo hace bien. Sí. Yo creo que es un equipo que, primero, el entrenador que tiene las ideas muy claras. Para mí, sinceramente, es uno de los mejores porque sabe cómo. Es más,
ya no es llevar el equipo, sino sabe sacar lo mejor de cada jugador, ¿vale? Y tiene esas ideas muy claras. El equipo lo plasma en el campo. También tenemos que darnos cuenta que Eibar no es una ciudad, no es capital, es un pueblo, ¿vale? Y los recursos son menores pues, comparándolo con Atleti, Real o tirando más arriba con Madrid y Barça, digo, en presupuesto y en todo. Entonces, están haciendo un trabajo espectacular en el sentido de que jugadores como ahora ha llegado Bryan Gil, que por ejemplo puede ser uno de esos jugadores gambeteadores, y es más, Mendilibar le aprieta para que cuando llega a esas zonas encare, ¿no? Y el jugador lo está haciendo. Y Mendilibar es un entrenador que saca mucho de esos jugadores, saca mucho de sus equipos, pero también saca de esos jugadores el máximo de ellos. Y yo creo que, bueno, que teniendo los recursos que tienen, se está trabajando muy bien. Todos los años se sufre. Esperemos que este año se está sufriendo algo más, pero que también salgamos adelante, porque además creo que se lo merecen por lo que te estoy diciendo. Es un pueblo pequeño y estar en primera división es muy difícil aquí en España y más ahora. Por supuesto, el nivel de todos los equipos de la Liga Española es muy alto y bueno, obviamente el Eibar es uno de los equipos que sorprende y vemos, como decía, nos vemos cada fin de semana. Profesor Sebastián, adelante, por favor. Justo, muchas gracias, Paulo. Te preguntaba, además de para conocerte un poquito más, Sergio, porque obviamente vos sabés más que nosotros, cambia la idiosincrasia futbolística según la región. Esto que comentabas entre Bilbao, Barcelona o Madrid, cambia la idiosincrasia futbolística. En relación a esto que te preguntaba y tu experiencia, y el título que decías que ha muerto la gambeta, ¿crees que esto influye en la región o es una directriz que baja a cada club? ¿Por qué se está muriendo propiamente, además de lo que habías comentado, no? Primero, creo que se está muriendo en toda Europa, no solo por regiones, pero si buscamos jugadores en España, la mayoría de jugadores que salen con ese talento o con esa habilidad, digamos, ¿no? Salen más del sur de España, ¿no? Salen de Andalucía, de Canarias, bueno, esa zona un poquito más que todavía hay ese fútbol callejero que todavía siguen dándole, pero aún así, cuando estamos ya trabajando dentro de una academia o de una escuela, de un club de primera, pues bueno, se siguen unas directrices que están dentro del club y hay clubes que dejan esa libertad y hay clubes que no. Está claro que aún así es lo que comentaba antes con Barcelona y Atleti. Cada club tiene una idea, una idiosincrasia y cada club la lleva a rajatabla y ellos, el jugador que llega sabe lo que hay y a lo que se atiene, ¿no? Bueno, yo lo comparto y no lo comparto, por eso yo creo que deberíamos nosotros, por ejemplo, en el femenino, el año pasado, cuando yo estaba en la metodología también, ¿no? del fútbol base, nosotros la primera media hora que hacíamos mi compañero y yo, que es los que preparábamos esas tareas para las entrenadoras y todo eso, dejábamos ese rato de fútbol libre. Fútbol libre era esa media hora de si querían hacer un 2-para-2 con sus porterías, si querían hacer un tenis, si querían hacer lo que sea. Entonces, bueno, yo no creo que... Sí que salen más jugadores en el sur, pero no creo que tengamos que, porque salgan más jugadores en el sur, tengamos que llevarlo. También podemos provocarlo en otras regiones, el que salgan esos jugadores. Porque tenemos aquí, por ejemplo, en Bilbao, un nicho de jugadores terrible en la zona de Begoña, donde está el Danotbat, que de ahí salen muchos jugadores, tanto para el Atleti como para clubes como Villarreal, Real Madrid y muchos más. Entonces, yo creo que es el trabajo que queramos hacer en cada club. Oye, cada club mandan y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Es una opinión que creo que para no perderse, pues deberíamos de utilizar otras pautas de trabajo y otros mecanismos. Sí, por supuesto. Profesor, adelante. Sí, no sé si, yo tengo una pregunta, pero no sé si Santi tiene alguna para hacer. No, profesor Sebastián, continúe. Mira, justo estaba tomando apuntes esto, Sergio. Sí. No sé si esto que me comentabas, nos comentabas, esto de que por ahí está en extinción o se está muriendo la gambeta. Recuerdo grandes equipos como la España de Sudáfrica 2010,
en Alemania de 2014, Francia del 2018, se dio una consecuencia de equipos campeones del mundo europeo jugando un fútbol superlativo y con una dinámica, esto que decía, ¿no? Se ha vuelto más físico, pero teniendo jugadores muy desequilibrantes, tanto en España como en Alemania, como en Francia. Nada, quería saber tu opinión con respecto a esta selección y después que cuesta mantener esa homogeneidad, ¿no? Que parece que fueran camadas y después como que queda en el tiempo. No sé. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que son camadas que salen camadas muy buenas y luego también está la cabeza del jugador, el querer seguir ganando, ¿no? Yo creo que a lo que decías al principio, esos equipos que han quedado, que se han salido campeones del mundo, como España, como Alemania, yo creo que lo han ganado más con ese fútbol, teniendo esos jugadores, como tú dices, que pueden driblar, que pueden saltar esas líneas. Yo creo que lo han hecho más. Si vemos el España en Sudáfrica, era un Paredes, toca y dame, vete, un tercer hombre, ¿no? Ese tercer hombre que tanto hablamos siempre, ¿no? Pues para poder saltar esas líneas. No, yo ahora mismo recordándolo, no recuerdo esas jugadas que podía hacer Jesús Navas, que es un claro ejemplo ahora en su club, ¿no? Que está de lateral por la edad, o no sé, pero está de lateral, ya no está ahí adelante, que era un jugador que te buscaba y que se acababa yendo y sabías lo que iba a hacer, ¿no? Entonces yo no vi durante esos mundiales, pero lo que decimos, un jugador que salte la línea. Sí que vi esas llegadas de España con, no sé, pues con un porcentaje de toques del 98%, llegar al área rival y crear esa ocasión. Estaban muy bien trabajados, pero también lo que tú dices, son unas camadas que han salido y ahí está, y ahí está. O sea que los datos lo dicen, digo, que no es una cuestión de saber si han llegado por esto o por lo otro. No, los datos están de que esos equipos con este porcentaje de posesión, con este juego de 2 toques, porque se veía que eran 2 toques máximo, saltaban esas líneas con esos movimientos de desmarque, de ruptura, de fijaciones. Pues bueno, yo creo que ahí empezó un poquito a cambiar el fútbol. Yo creo que en la época de Guardiola cambió el fútbol. Aquí se achaca mucho a que cambió el fútbol en la época de Guardiola, pero Guardiola no era el culpable. Guardiola lo decía muchas veces. Yo de 3 cuartos para adelante, en zona de finalización, creación 2, yo ahí les doy libertad. Es más, les exijo que encaren si se ven en esa situación. Por eso ese juego posicional, ¿no? De quédate allí, que el balón llegará a ti. Y cuando llegue a ti, tú tendrás que encarar. No vengas a buscarlo, ¿no? Entonces yo creo que él no cambió, pero ahí empezó ese cambio de mucho toque y claro, tenemos que entender todos que en el equipo en el que estemos, seguramente que tú lo sabrás mejor que yo, que en el equipo en el que estemos tenemos que adaptar nuestra idea de juego, la tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos. No podemos jugar con jugadores que igual son muy fuertes físicamente y que van bien en carrera al espacio, jugar a tenerles al toque, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí empezó ese cambio, pero bueno, le defiendo en ese aspecto a Guardiola de que no creo que fuera él el culpable, porque él sí les pedía a esos jugadores que encararan, sí les pedían a ese Pedro, en aquel momento pues estaba Eto'o, estaba ya Messi, estaba entrando, bueno, todos esos, yo creo que va así un poco por ahí. Qué bueno. Y justo antes de pasarle por ahí a Santi o a Paulo, la siguiente, mi pregunta en relación a esto que estabas mencionando, fíjate el título, ¿no? Lo que mencionabas, que por ahí se está muriendo la gambeta en el fútbol europeo. En relación a esto, sumándole todavía un mundial más para atrás, el de Alemania 2006, fíjate que los últimos 4 campeones mundiales son europeos. Sí. ¿Qué, en realidad, si el título embarga a Europa, qué le queda al latino, ¿no? A pesar de que por ahí también siempre hay jugadores así sobresalientes en sus respectivos clubes, pero la pregunta concisa es, ¿por qué crees que por ahí a los equipos, a las selecciones latinoamericanas, no les cuesta trascender como una selección europea, como en los últimos campeonatos mundiales, ¿no? En base a esto, al título que le pusiste. Sí, a ver, el talento está, ¿no? Ahí se ve que en Latinoamérica, allí siguen saliendo jugadores para Europa, ¿no? Esto está, yo creo que
la diferencia que hay es en el ritmo del juego, ¿no? En el ritmo del juego. Yo cuando veo algún partido en Argentina o de Brasil o de algún otro país, veo ese fútbol más lento, tienes ese jugador que gambetea y que tiene otras cualidades que podrías explotarle, pero yo creo que ese fútbol más lento, la hierba también un poquito más alta, ¿no? Yo le veo que tanto en un lado podíamos adaptar, ¿no? En Europa podíamos adaptar, que por eso se adaptan estos jugadores que vienen de allí. En Sudamérica también se podía adaptar ese fútbol, ¿no? Porque los jugadores el talento lo tienen, lo siguen teniendo. Entonces, no sé, yo creo que el fútbol está evolucionando a lo físico, ¿no? A esa lucha, a esa velocidad. Ahí estamos viendo, como lo que comentaba antes, a Haaland, a Mbappé, que al final jugadores rápidos como Jordi Alba, pues bueno, casi no pueden ni agarrarles, ¿no? Entonces el fútbol está evolucionando. Pero bueno, lo que vuelvo a repetir, está evolucionando, entonces tú tienes que ir más rápido que ese jugador y tienes que tocar más rápido. Por eso creo que los entrenadores se ciñen más a toca y vete, porque si te entretienes unos segundos, te la han robado cuando quieras levantar la cabeza otra vez. Entonces yo lo veo por ahí. Yo creo que esa mezcla de las dos culturas, digamos, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Porque para mí es una pena no ver esos jugadores. Yo veo muchas veces a Vinicius que encara ahí en el Real Madrid y veo que a veces le sale bien, otras veces, la mayoría de veces le está saliendo mal al hombre, serán sus nervios o lo que sea, pero veo que muchas veces los compañeros o lo que sea no están a ese remate porque saben que se va a ir. Están como, vuelve para atrás, no encares, vuelve para atrás, busca un desmarque, no sabes, juega, tócala y vete. Entonces, pues bueno, no sé, en ese sentido yo creo que debería ser así, esa mezcla de utilizar esa velocidad. Saber leer, saber decirle al jugador cuándo, cómo y dónde lo tienes que hacer y por qué. ¿Y por qué? ¿No? Si estás en esta zona, es zona de finalización ya, estás en banda, estás en 1 contra 1, no puedes frenarte para jugar otra vez para atrás porque estás dando opción de que llegue una ayuda y ya no es 1 contra 1, es 1 contra 2. Por eso acaban jugando para atrás. Entonces, dale esa libertad y que cuando ha visto el 1 contra 1 lo dé, lo suelte. Porque creo que es la manera de poder seguir, sacarle al jugador lo máximo, esa creatividad que tiene. Entonces yo creo que la creatividad está ahí en Sudamérica y la velocidad está aquí. Entonces esa mezcla yo creo que sería, vamos, la bomba, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Para trabajarlo desde pequeñitos con los jugadores y ver y saber diferenciar a qué jugador le puedo pedir y a qué jugador no le puedo pedir ese tipo de acciones. Sergio, justamente hablando de lo que tú estabas comentando, ¿no? Que, por ejemplo, aquí el jugador sudamericano, como bien lo dijiste, quizás tiene la picardía, tiene la velocidad para poder enfrentar un partido de fútbol con un equipo o una selección. Pero quizás, no sé cómo tú lo has visto, pero ¿qué es lo que tiene de distinto el fútbol europeo al fútbol sudamericano? Que muchas veces y en muchos equipos de Europa hemos visto que es un poco, no es un poco, es algo superior a los equipos de Sudamérica. ¿Por qué hay esa diferencia? Yo creo que es que los equipos están más ordenados en el campo, ya sea por sus sistemas o por la idea del entrenador, ¿no? Tienen muy bien trabajado lo que qué quiero hacer cuando tengo el balón, qué quiero hacer cuando no lo tengo y qué quiero hacer en las dos transiciones, cuando lo tengo y lo pierdo y cuando lo pierdo y lo recupero, ¿no? Entonces yo creo que esas 4 fases del juego se marcan mucho en los modelos de juego de los entrenadores, en esa idea. Entonces yo creo que ahí es donde está la pequeña clave, ¿no? No quiero decir, porque tampoco de Gallardo, el entrenador de River Plate o de cualquier otro, no quiero decir que ellos no lo trabajen, pero sí creo que ahí puede estar esa pequeña diferencia, ¿no? Y el punto de que el jugador latinoamericano es más lo que hablábamos, es más, como has dicho tú, más vivo, ¿no? Más espera y dice, bueno, pues sí, se la voy a hacer porque yo sé que voy a poder saltarle y lo voy a hacer. Entonces ahí pierdes unos segundos,
ya por lo que viene anteriormente, porque el juego es más despacio, tú has perdido unos segundos. Entonces, cuando hay un enfrentamiento entre equipos europeos o clubes, o selecciones europeas y latinoamericanas, pues esa creo que es la diferencia, que van un punto de ritmo por encima. Eso te lo pregunto porque lo vimos en en el final del Mundial de Clubes, ¿no? Entre Bayern y Tigres, ¿no? Sí. Bayern, no pude verlo, no pude verlo. Mira, Bayern un equipo tranquilo, que no se hizo muchos problemas y golpeó cuando tuvo que golpear, ¿no? En cambio, Sí. Tigres intentando, yendo, encarando, no lo pudo hacer. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Creo que la diferencia es cómo tú vas a poder, analizas el partido antes de cómo lo juegas y cómo lo terminas, porque creo son tres pasos importantísimos en el fútbol, si que no estoy equivocado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De todos modos, los alemanes, los españoles son pues más como vosotros, ¿no? Los alemanes son fríos, saben, tienen bien aprendido todo, saben calcular todo momento, cómo está la situación, saben de su superioridad en el partido. Entonces, bueno, si ellos se sienten cómodos en ese momento, te van a dejar el batón. Claro está que en cuanto ellos ven, porque te habrán estudiado igual que tú a ellos en cuanto ven ese mínimo fallo, te van a machacar. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Son 11 contra 11 y luego está Alemania o algo así se suele decir, ¿no? Y es la verdad, porque bueno, se trabaja muy bien y es lo que comentaba antes, que creo que están muy bien centrados en las fases que el entrenador, sobre todo en esas 4 fases, los clubes en Europa están muy centrados en cómo quiero actuar en cada momento y en cada situación y en cada zona del campo. Y luego saber jugar con ese tiempo, si voy ganando, si voy perdiendo, si voy empatando, ¿no? Y qué es lo que quiero. Que a veces, bueno, pues te puedo estar tanteando, ¿no? Para que tú me generes, te estoy dando el balón para que tú salgas y yo encontrar esos espacios que me estás dejando a tu espalda. O profesor Sebastián. Sí, bueno, como bien decías, ¿no? Creo que el fútbol como tal europeo hemos visto que hay mucha velocidad y lo hemos visto en esta semana tan solo con estos dos Sí. personajes de Mbappé, la verdad 2 que aviones. 2 aviones, sinceramente, 2 aviones y muestran el nivel y se ve cómo lo deja cayendo la marca al jugador del Barcelona, lo deja A atrás, lo Piqué, sí. deja viendo, pero lo deja a comprar pan, lo mandó. Sí, totalmente. Y creo que eh, eso, yo creo que, por ejemplo, ¿no? El Bayern hace mucho tema físico, ¿no? Hace mucho tema físico, mucho Sí. tema de aguantar más de 90 minutos. Sí, totalmente de acuerdo. Los equipos cada vez están más preparados para aguantar. Sí que es verdad que aquí en Europa al final los equipos grandes siempre decimos, jolín, se dice, ¿no? Como suelo decir yo, los de la taberna, ¿no? Los que están en la taberna dicen, joder, con lo que cobran, ¿cómo pueden estar cansados? Ya, pero es que no da tiempo casi ni a preparar el siguiente partido porque estás jugando el domingo Claro. y el miércoles tienes otro partido, ¿no? Tienes casi una planificación porque juegas el domingo. El lunes tienes que recuperar, el martes activar ese partido. Entonces, ¿qué es lo más importante? Por eso también creo que está cambiando el fútbol en Europa más a lo físico, pues esa preparación física. Y sobre todo esa pretemporada, para mí la pretemporada es clave para ir implementando ese modelo de juego con tus jugadores, ¿no? Que vayan viendo la idea que tú tienes. Entonces yo creo que por eso el físico de Europa, de los alemanes, esa velocidad, está así. Creo que en el último, cuando Francia gana el Mundial, pues creo que para mí, en mi opinión, Croacia no hace ningún mal partido ni en la final, ni ningún partido atrás peor que Francia, pero destellos de Mbappé o Griezmann, sobre todo Mbappé en físico, pues acaban matando. Creo que fue contra Argentina una mini contra, ¿no? O un balón a la espalda que coge Mbappé en largo y se va. Entonces,
lo que te comentaba antes, que igual te están dando el balón porque tú eres de otra manera, de otra idea, pero para generar ese espacio, porque yo tengo esa potencia para jugar a tu espalda y ganártela, y en carrera te voy a ganar porque soy más potente. Entonces yo creo que se trabaja mucho ese físico. Lo estamos viendo en el Atlético Madrid, con el Cholo. Con el Cholo y el profe Ortega, pues lo estamos viendo de esa manera, de equipo, jugador que cambia, que está enfadado porque sabe que los 90 minutos los aguanta, o el que sale da lo mismo porque los tiene enchufadísimos y muy bien preparados físicamente. Claro, antes de acá darle el paso al profesor Sebastián, quería preguntarle tanto al profesor Sebastián y acá a Sergio, eh, ¿qué creen, cómo ven estas, en este caso la selección española para lo que viene? El profesor yo sé que está aquí en México, pero ¿cómo la ve? Yo sé que ha sido una generación dorada y lo que viene, ¿qué es para la selección española? Dale, profe. Mira, Sergio, yo puedo dar una opinión muy subjetiva, vos por ahí tenés más fundamentos que yo. Creo que la selección de España, como todas las selecciones del mundo, pero como las potencias, ha sufrido una etapa de transición, ¿no? Por una cuestión de recambio generacional. Le ha pasado en su momento a Alemania, no hace mucho le pasó a Brasil, ahora Argentina está terminando esa última etapa de transición. Creo que España ya la ha atravesado. Lo que pasa, particularmente para mí, España llegó a su pico máximo en el Mundial de Sudáfrica. Igualmente siempre es protagonista, siempre tiene un fútbol distinto al resto del continente. Me parece uno de los más vistosos, los más elegantes, sin demeritar a ninguna selección, ¿no? Creo que ya pasó esa etapa de transición. Y lo que veo que está muy equitativo, o sea, ¿cómo te puedo decir? Se ha equiparado todo lo que le comentaba Sergio, ¿no? Las eliminatorias sudamericanas hoy es muy parejo, a pesar de que por ahí la única selección que nunca clasificó a un mundial fue Venezuela, pero hoy Venezuela te juega al igual, de igual a igual, y es muy complejo. Creo que en Europa ha pasado lo mismo, está pasando lo mismo. No es casualidad que en el último mundial, si no me equivoco, Italia quedó afuera de la cita. Se ha equilibrado mucho, como decía Sergio. Creo que España siempre es protagonista, tiene muy claro su fútbol, su ideología, no se traiciona a lo que propone. Siempre para mí soy más partidario, y esto también va a colación de lo que va a decir Sergio. Seguramente sigo teniendo esa ambigüedad de que parece igualitario, pero no. Lo que hablamos recién, ¿no? Los últimos 4 mundiales los ganaron equipos europeos, las últimas ediciones del Mundial de Clubes se la han llevado Liverpool, Bayern, Real, Barcelona. Si no me equivoco, el último que fue campeón de un Mundial de Clubes fue el Corinthians en 2012. Entonces, fíjate que contra el Chelsea 1-0, fíjate que es equitativo, pero en los resultados sigue marcando una tendencia a Europa. O sea, eso es todavía mi conflicto que tengo, de que sí está muy parejo entre continentes. El fútbol asiático ha crecido muchísimo, pero siempre la disputa está entre Europa y Latinoamérica en general, todos los continentes americanos, pero la tendencia la tiene Europa. O sea, fíjate qué igualdad, pero qué desigualdad, ¿no? Ahí no sé si es propiamente la infraestructura, la economía, la educación que le dan a los futbolistas. Ojo, sin demeritar a ningún país y a ninguna región, ¿no? Sino que trate de buscar ese análisis entre España y el resto de los países. No, está clarísimo. Yo creo que tienes toda la razón, y ahí lo que empezaba la pregunta, yo creo que España ha llegado, como tú dices, a ese pico más alto, siendo campeón, ¿no? Llevándose Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Ha pasado esa transición de esa época dorada de esos jugadores, como hablábamos antes, de épocas de grupos, ¿no? Que salían, ¿no? De jugadores que salían entonces. Pero bueno, creo que está cogiendo otra vez con Luis Enrique, que está haciendo un muy buen trabajo, está cogiendo con esta juventud, está cogiendo otra vez ese fútbol que tanto identifica a España. Creo que todavía está muy lejos de lo que ha sido, pero bueno, los demás países también están en transición. Yo lo que sí que veo que está entrando mucha gente joven, fresca, gente que creo yo que, como hablaba antes de Brian Hill, Pedro, esa gente acabarán estando en esta cita que viene ahora en Eurocopa, que son jugadores muy gambeteadores,
que pueden dar ese plus de más a eso que le puede faltar a la selección, pero todavía creo que estos jugadores que están llegando ahora, por mucho que le ganara la última vez a Alemania con 6-0 creo que fue, ¿no? Creo que todavía está lejos de su mejor versión, pero creo que con lo que tiene puede estar dando guerra, porque viene una remesa también buena, también muy buena, y con ganas de marcar también una pequeña época, porque creo que va a ser difícil hacer la época anterior de ganar una Eurocopa, 2 Eurocopas y un Mundial. Entonces, bueno, yo creo, hablando luego después a lo que hablabas de la diferencia, ¿no? Aunque que hay, porque bueno, Argentina también estuvo en el Mundial anterior con Alemania, ¿no? En el anterior creo que fue, el de Brasil. Claro. Estuvo ahí en la final, la tuvo, tampoco igual en compacto, igual pudo ser algo mejor Alemania, pero bueno, a Alemania le costó ganar. Argentina no estaba jugando una mala final, ¿no? Y entonces yo creo que está igualado, pero la diferencia, estamos ahí un poco en lo que hablábamos antes, en ese ritmo de juego, de como dices también, la economía es diferente, ¿no? Hay más infraestructura aquí para trabajar, entonces, bueno, pero yo creo que llegará. Claro que sí. Profesor Sebastián, adelante. No, buenísimo, estos comentarios que hacía Sergio, también me gustaría escuchar a Santi de su perspectiva, es súper interesante, y no me olvido de selecciones de España que ha tenido jugadores como México 86, acá ha sido una selección muy competitiva. Obviamente todo, en un mundial es una isla aparte, porque sabés que si tenés suerte de llegar al 7º partido, ¿no? Pero son 3 partidos que no tenés margen de error, por ahí, como le pasó a la Argentina previo al Mundial de Corea-Japón, que terminó primero en la eliminatoria sudamericana y lamentablemente no pudo pasar la fase de grupos. O sea, a veces es relativo, pero me acuerdo la España de los 90, del 94, siempre fueron equipos muy competitivos, que justo por ahí se cruza con un rival de turno, una mala tarde, pero creo que por ahí España merecía más llegar a instancias finales, e inclusive que Alemania. Si uno revive los últimos 10 mundiales, creo que Alemania ha llegado por lo menos a 6-7 semifinales. Creo que si me permitís, antes de Santi, para esto, si echamos para atrás, ahí tienes toda la razón. España en Estados Unidos hace contra Italia un partido muy bueno. Recuerdo el codazo de Tassotti a Luis Enrique, ¿no? Yo creo que hizo un mundial muy, muy bueno. Ahí podía haber dado, creo que otro paso adelante, ¿no? Creo que esos cuartos, ¿no? Creo que fueron cuartos con Italia. Con Italia. Jugó un partido muy bueno, esas ocasiones que tuvo Julio Salinas, Caminero. Había un plantel muy, muy bueno. En aquella época era más la furia, ¿no? Era un equipo más aguerrido. Más de corazón. Eso es. Y luego ha habido otros mundiales en los que también estuvo cerca, ¿no? Y ha plantado cara. Pero bueno, le faltaba eso que hablábamos, ese jugador igual, ese Messi, ese Maradona, ese Ronaldinho, eso le faltaba. Entonces se ha trabajado otro modelo, ¿no? Porque no conseguíamos igual ese jugador. Mi opinión siempre, quiero decir, porque igual me están escuchando desde la federación y dicen, así no trabajamos, ¿no? Pero lo veo, de lo que veo desde fuera, creo que se ha trabajado más el grupo que eso que habéis tenido siempre vosotros, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, a Messi, y al hilo, perdón, de lo que decía antes, hablabais de Venezuela, está Perú, están saliendo selecciones que antes igual no pasaban ni para ir a la fase final, ¿no? Y ahora se están metiendo y haciendo un fútbol muy bueno, muy bueno. Perfecto. Santi, no sé si tenés una pregunta. Y justo lo que estaban hablando es muy interesante porque, a ver, vamos también nuevamente al Mundial del 2014, ¿no? Antes de ese Mundial, una de las grandes potencias a nivel Sudamérica y creo a nivel mundial también era Brasil, ¿no? Luego de este partido ante Alemania en el Mundial de Brasil, luego de esta goleada que le propina Alemania a Brasil, Brasil cae totalmente en su juego, no sé si le hieren el orgullo a Brasil de esta forma tan
tan abultada como le ganaron esta final. Pero, Sergio, ¿tú piensas que estas goleadas en un mundial, sobre todo, en un torneo tan importante como un mundial, pasa factura después de tantos años y puede costar años de repente recuperarse y retomar nuevamente el nivel futbolístico que tenían antes de ese mundial? A ver, siempre pasa factura, ¿no? Porque al final tú vas a ganar, entonces si ya pierdes, te está haciendo daño, si encima pierdes por una goleada, no la vas a olvidar. Pero yo creo que Brasil inconscientemente sabía que tenía Neymar, tenía un buen plantel, pero en casa se agarró más a eso que juego en casa, ¿no? Que a ese fútbol. Entonces, Alemania venía como, vamos, pues como lo vimos, ¿no? Como una pisonadora, sabía muy bien cómo le quería jugar a Brasil y así fue. Y yo creo que Brasil, esos jugadores por dentro sabían que iba a ser muy difícil y que, bueno, pues a ver si estos destellos de un Neymar o, no sé, entonces no me acuerdo ahora bien quién estaba arriba, esos destellos, esas cositas, pero por dentro yo creo que venía tocada. Entonces, pienso que igual no está tan afectada. Sí que estará afectada si en el próximo Mundial le toca a Alemania en unas semifinales o en unos cuartos de finales, ahí sí que se le va a ver esa garra o si está todavía tocada, si todavía sigue tocada. Pero yo creo que al verse ya anteriormente que Alemania venía como una pisonadora y que ellos, mostrando como equipo, estaban pasando partidos con goles de Neymar o jugadas individuales más que nada, pues yo creo que igual, una goleada no se esperaban, pero sí se podían esperar una derrota. Es lo que creo yo, porque no estaba haciendo tampoco Brasil un gran mundial. Claro que sí, Sergio. Ahora, para ti, ¿qué otra selección europea, hablamos ahorita de Europa, tú has visto que ha ido evolucionando muy aparte de lo que ya conocemos, ¿no? Italia, España, Alemania? ¿Cuál ha sido la selección que poco a poco para ti ha ido evolucionando un poco más y que pueda ser de repente protagonista en estas eliminatorias y quién sabe también clasificar a Qatar? Yo creo que a ver, para mí la selección que más me impresionó y más me ha gustado fue Croacia. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que ahora mismo tanto Modric como Rakitic, Perisic, Kovacic están, bueno, Kovacic es más joven, ¿no? Pero los anteriores están ya en el final de su carrera. Pero creo que en Croacia se está trabajando muy bien. Y creo que a mí es una de las selecciones que he visto que ha sido esa pena de que ha sido en los últimos años, ¿no? De Modric, de cuando se ha juntado ese gran conjunto con un buen entrenador que supo manejarlo a la perfección en el último mundial. Es la selección que he visto más fuerte, pero bueno, también está Inglaterra, que tiene muchos jugadores jóvenes que vienen con una fuerza, con un United, esparpajo por ejemplo, increíble. el de United, el Watford, ¿no? Eso es. Y Sancho, el del Sancho. Borussia Dortmund, Claro. Viene una selección para mí muy potente. Pero bueno, yo la daba ya como una selección potente porque Inglaterra también, aunque no haya sido una Alemania, una Italia o Francia que llevan ciertos mundiales y siempre están ahí en esas finales o semifinales, Inglaterra yo la hago como una grande, ¿no? Entonces creo que Inglaterra puede ser una de las que dé la sorpresa, esa sorpresa porque la veo muy fuerte y con gente joven que ya además están asentadas en esa primera división. Claro. Perdona que te decía, Sí. en España hubo, quería decirte, porque en España hubo también ese cambio para bien, porque los jugadores anteriormente tampoco salían mucho fuera, ¿vale? Al extranjero, no conocían ese otro fútbol. Y ahora sí se empezó a salir en la época de la primera Eurocopa, del Mundial Claro, de Sudáfrica. como... Ya teníamos muchos jugadores como Silva, como Navas, que estaba en el City, Claro. Torres, Reina. Ya había jugadores en otros clubes, en otros países, en los que antes costaba mucho que el jugador español saliera fuera.
Y eso creo que también influyó mucho en esos buenos años, en esa buena época. Por supuesto, profesor Sebastián. Mira, justo, bueno, son dos preguntas distintas, pero voy a ir con una. Primero, esto para seguir la conversación. ¿Cómo está tomando? Bueno, yo divido a Europa en dos, de la parte occidental y la parte oriental, ¿no? Obviamente los campeones mundiales europeos son toda la parte centro-occidental, ¿no? España, Francia, Italia, Alemania, son todos si uno divide Europa en dos, más de la región occidental. Esto que comentabas más del centro-oriente, cómo está evolucionando, ¿no? Esto que comentabas de Croacia, Rusia, me acuerdo que en sus eliminatorias, e incluso previo al Mundial, perdón, las eliminatorias no, porque no jugó eliminatoria, me acuerdo partidos amistosos que estaba haciendo, no lo estaba haciendo bien y hizo un muy buen Mundial. Veo que los países europeos orientales, cómo se están adaptando más al occidente, ¿no? Con este tipo de fútbol ya más técnico, no tanto físico ni fuerza, ¿no? No sé si... Sí, totalmente. Además, también están invirtiendo mucho, están saliendo muchos entrenadores. Bueno, yo te puedo hablar de España, pero estoy convencido de otros países también que están marchando para Rusia, para Croacia, yo tengo justo uno cercano que fue mi entrenador que ha estado en Croacia también entrenando. Está evolucionando mucho en ese aspecto, ¿no? Se están hermanando también con muchos clubes, por ejemplo, en España, en la que al final también esa ayuda es importante, ¿no? Yo veo, como comentabas antes, Rusia creo que también estuvo en una semifinal contra España en la última Eurocopa o en la anterior, no tengo ahora el recuerdo bien. Estuvo en la primera semifinal, perdón, la primera Eurocopa de España. Yo creo que esa evolución viene, les veo que están evolucionando, pero esa evolución viene en lo mismo que le pasó a España, ¿no? Porque esos jugadores salieron fuera y ahora está pasando lo mismo en esos países que están entrando entrenadores, están entrando jugadores también de otros países y se está viendo otro tipo de fútbol, se está llevando a otro modelo, a otro estilo, y yo creo que por eso las estoy viendo, las veo crecer. Luego está claro, pues bueno, la época que ha tocado de Croacia, pues porque es que en cada posición había un buen jugador y entonces ahí da igual el trabajo que hayas hecho que el jugador creo que va a rendir igual, ¿no? Pero yo creo que están creciendo tanto por eso, porque se está trabajando muy desde abajo, viendo otros países cómo trabajan, ya nos movemos, estudiamos. Yo el año pasado estuve haciendo el máster en dirección de fútbol con el Real Madrid y bueno, en una de las clases y esto era ir a ver al Ajax, al AZ y al Feyenoord. Entonces, lo mismo pasa al revés, ¿no? Ya vas viendo otras culturas, otros manejos y eso te está haciendo crecer. Sí, dime. Sí, no, quería preguntarte justo eso y perdón que te interrumpa, pero es muy interesante. No. El fútbol holandés es muy interesante, sobre todo los tres equipos que has mencionado. El Ajax siempre, Sí. o sea, el Ajax en la Champions, nunca pensábamos que el Ajax en la Champions iba a ser historia. Iba a llegar a algo muy Sí. grande y me parece que es como una escuela de fútbol de gente que realmente quiere jugar al fútbol, ¿no? Realmente es un club que nada más que acaba de sacando jugadores todos los años, jugando un fútbol increíble. Sí que es verdad que al final, bueno, estos años atrás lo ha hecho genial, ¿no? Pero le estaba costando anteriormente, pues bueno, pero porque ellos juegan mucho con sus jugadores de cantera, jugadores muy jóvenes que traen de otros equipos, pero esa juventud igual es la que les ha hecho no dar ese último pasito que lo ha dado ahora, ¿no? En estos últimos años. Pero yo creo que lo que dices tú es un club más formador, ¿no? Más formador. Viene de la escuela Cruyff, ¿no? Y de Van Gaal y esos jugadores que tanto le gustan a Cruyff, ¿no? Entonces yo creo que para mí Holanda es un país espectacular a la hora de trabajar los clubes, las canteras, y de ahí viene que haya un Ajax tan bueno. Feyenoord, AZ Alkmaar y demás, pues bueno, pues igual les cuesta más entrar en Europa y dar un paso adelante, pero se está trabajando muy bien en esas canteras y es bueno. Gracias, la verdad. Muy, muy buen dato que nos dices sobre el fútbol holandés. Profesor Sebastián, Santino, adelante, por favor.
Sí, Sergio, también te quería consultar de repente salir un poco de Europa y meternos aquí a América, tanto por CONCACAF y por CONMEBOL. Hablando por CONCACAF un poco, ¿tú a qué selección ves como favorita para que puedan clasificar? Hablamos de México. ¿Se me ha cortado? ¿Me escuchas? Sí. Perdón, se había cortado un pelín, se había cortado un pelín. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, Listo. sí, 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 No, sí. te preguntaba, por ejemplo, por CONCACAF, Queda otra. también Honduras, Sí. el nivel de... Se me está cortando, no sé si es a mí o a ti, te estoy oyendo. A ver, creo Creo que es a mí. que A ver, a Santino, ver. ahí Ahora, nos, ahora. ahí ya. Ahí estamos, ahí Ahora te estamos. estoy, ahora te estoy oyendo, vale, vale. Dale. Perdón, es que se te cortaba y te escuchaba palabras sueltas y no te entendía. ¿Me Ah, puedes ¿ahora me escucha mejor? Sí, 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 sí. Ahí estamos, ahí Ya, estamos. listo. No, ¿cómo tú ves el nivel de CONCACAF? El nivel de estas selecciones de CONCACAF. Hombre, yo es lo que te he dicho, que cada vez están saliendo más países, ¿no? Como hablábamos antes, Venezuela, Perú, tal igual. Yo veo, México siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Le cuesta, ¿no? Le cuesta, pero siempre está ahí. Yo veo a México fuerte, no sabría decirte porque tampoco estoy siguiendo mucho la CONCACAF, ¿no? Pero yo creo que México necesita ese paso adelante, ¿no? Siempre ha tenido buenos jugadores, buenos planteles, ha competido muy bien tanto con los equipos europeos como con los sudamericanos o los americanos, ¿no? Y yo creo que veo a México la que más importante, ¿no? En ese aspecto. Es mi idea, pero también te digo que no sigo mucho la CONCACAF, no la he seguido y no sabría decirte algún otro país que pudiera estar, otra selección que pudiera estar fuerte creciendo. Entonces, Sebastián, adelante. Muchas gracias, Santi. Y la otra pregunta que me había quedado latente, Sergio, era preguntarte, obviamente siempre el sueño de todo futbolista es emigrar al fútbol europeo, ¿no? Siempre es como la cresta de la carrera deportiva de todos los futbolistas. ¿Por qué crees, en la mayoría de los latinos, o de cualquier continente, pero siempre el deseo de los latinos, se adaptan mejor el latinoamericano al fútbol europeo y no al revés? Hubo casos por ahí como Daniele De Rossi, el italiano que se retiró en Boca, Butragueño que jugó acá, Sí, si no me equivoco en el Celaya, de acá de sí, sí. México, Sí. Guardiola se retiró en Dorados de Sinaloa, bueno, Ginac le está yendo muy bien en Tigres. ¿Por qué crees que por ahí el europeo le cuesta, me da la sensación, adaptarse más a la cultura latina y no al revés? ¿Tenés idea por qué crees? Yo, mi idea creo que es porque, aparte que la mayoría de los jugadores cuando han ido ya, y a Latinoamérica ya van pasados, ¿no? Ya de edad, ¿no? Ya tienen esa carrera, la mayoría es así. Yo creo que habría que ver jugadores jóvenes emergentes en un club, en este caso como River o quiero decir porque son al final los más fuertes, ¿no? Por lo menos lo que distingo yo desde Europa, ¿no? Y yo creo que sería el poder ver esos jugadores más jóvenes, porque al final lo que me estabas comentando tú, Butragueño, De Rossi, todos estos han llegado ya tarde, ¿no? Y entonces vienen con, como digo yo, con un vicio ya en ese cuerpo, en esa forma de jugar, que creo que les cuesta por eso. Me gustaría ver a algún jugador joven allá para que vea, para que entienda también, ¿no? Ese fútbol y ver si rompe. Yo creo también que los que más nos parecemos a vosotros somos aquí, ¿no? En España, ¿no? En esa forma. Entonces, bueno, creo que el jugador español creo que sí se adaptaría igual a algo mejor, pero creo que es por eso, más que nada, porque cuando han ido para allá han ido ya tarde, han ido tarde y ya con un vicio. Buenísimo, buenísimo. Santi, Paulo, ¿algo para preguntar? Sí, acá estamos. Sí, bueno,
A ver, vamos a ir ya acá cerrando porque pues, obviamente allá no sé ni qué hora es, pero Aquí sí. son las 11, pero tranquilo. Ayer estaba todavía con Sebastián hablando, creo que eran las 2 de la mañana aquí, todavía estábamos charlando un poquito Perfecto. y no te preocupes por Lo eso. que Yo. quería preguntarte es, eh, eh, bueno, el tema en general, ¿no? El tema Sí, eh, está muy interesante, como decíamos con el profesor Sebastián, o estábamos comentando, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es el perfil del jugador en la actualidad? Porque antes nos mencionabas, era muy gambeteador, pero si vemos a un Haaland, bueno, Haaland, ese tipo de jugadores no son, de repente no tan gambeteadores, pero no como Vinicius. Vinicius sí te gambetea tanto que se marea él sí, solito, él solo se marea, ahí, ahí la has dado. Yo creo que pero el bueno, jugador, la clave es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa velocidad mental y velocidad en la habilidad del juego. Y creo que esa es la diferencia. El jugador latinoamericano se para, ¿no? Se frena. frena y te encara, ¿no? Ujú. Porque tiene una habilidad para, como ejemplo, digo, para pasarse el balón por encima y dejarte clavado, ¿no? Pero el europeo creo que si se para es más fácil que le puedas quitar el balón. Entonces, ese juego rápido y lo que decía también anteriormente, ese juego a las espaldas para esa velocidad y ya en velocidad sí encararte, sí Claro, poder ir hacia ti. ¿Por qué? Porque al final yo voy de frente y tú tienes que correr hacia atrás de espaldas. Entonces, a nada que yo sepa medir cuándo saltar hacia ti, a nada que pueda hacer una cinta, te voy a dejar porque tú te tienes que frenar para poder pararme a mí. Entonces tú estás corriendo espaldas. Yo creo que por eso es la diferencia. Al final sí, pues como pasa muchas veces y le ha pasado alguna vez a tanto a Neymar o Vinicius, como decías, esa frenada, tienen recursos para salir de esa frenada. El fútbol europeo al final le acaban dando la patada. Le acaban dando la patada porque no esperan, no hay tiempo que esperar. Aquí el tiempo corre, ¿no? Entonces en el partido corre igual y rápido dice, este algo me va a hacer y rápido lo tengo que cortar. Entonces claro. yo creo que la diferencia es esa, que el jugador europeo tiene más ese físico, esa velocidad para encarar en velocidad y aprovechar eso, que tú tienes que correr de espaldas. Claro, muy bien, muy bueno, la verdad, excelente la respuesta que nos has dado, profesor Sebastián, adelante. Uy, la verdad que se me vienen tantas preguntas que no sé por dónde empezar, porque es tan interesante que da para rato, ¿no? O sea, compartir estas experiencias, estas culturas, y eso que estamos hablando de todo un continente y cada país tiene su propia cultura, ¿no? Me imagino que esto que estabas mencionando, ¿no? La infraestructura, la cultura, e inclusive hasta la religión. He escuchado de algunos jugadores, por ahí ya me estoy yendo más para el lado de Medio Oriente, ¿no? Sí, Latinos que han padecido esto de adaptarse a la región, más por el tema de Medio Oriente, donde la religión y el idioma es una complejidad, ¿no? Entonces, creo que son puntos importantes, ¿no? En la adaptación del futbolista, ¿no, Sergio? Esto que altera sí, también la producción del fútbol en sí, esto del talento natural, de la gambeta. El jugador por sí, ahí no se siente extrovertido y se siente cohibido, ¿no? sí, yo lo veo por el lado que lo enfocas, ¿no? Al final se ve muchas veces, ya si tienes una idea o te fijas bien, eh, pocos jugadores llegan ya de allá de la parte de América o de otro continente a Europa en el mercado de invierno, porque tienen esa dificultad para adaptarse. Entonces, casi cuando más fichas, yo ahora mismo tengo recuerdos del Madrid que sí fichó a Marcelo, a Gago, creo, y a Higuaín a la vez en el mercado invernal, no estoy seguro si fue a los tres. Y bueno, yo creo que tengo recuerdos de los últimos jugadores que han podido venir, digo, a un grande, ¿no? En el mercado de invierno desde allí, ¿no? Eh, yo creo que tienes toda la razón en lo que dices. Cuesta esa adaptación por tu cultura, Luego existen también, bueno, pues, como decías, las religiones, cuando te viene un jugador y por sus religiones, pues bueno, pues no puede entrenar o no puede comer durante un tiempo, le cuesta adaptarse, coger el ritmo de los compañeros. Yo comparto lo que dices y si le damos una vuelta, cada vez son menos los jugadores que llegan en invierno
por esa misma razón, porque cuesta esa adaptación. También estáis en otra época del año, ¿no? Podéis estar en verano, nosotros en invierno, entonces cuesta más esa adaptación y cada vez se busca más el jugador que te dé ese resultado directo, ¿no? Si ya buscamos en el mercado de verano, ¿no? Pues ya tienes tu tiempo de pretemporada para prepararlo y acabas adaptándolo. Claro está que todo el mundo no se adapta, ¿no? Pero en el mercado de invierno es donde se está viendo lo que cuestionabas, ¿no? Que ya no se traen esos jugadores en el mercado de invierno desde allá porque les está costando más, con el avance que está teniendo el fútbol, esa adaptación. Entonces, tú lo que quieres es ese resultado rápido. Entonces buscas en una liga europea, aunque sea algo menor, pero buscas eso para tapar ese pequeño agujero que te falta dentro de tu equipo. Yo lo creo así. Y sabes que recuerdo, parecen datos pormenores, pero no, en realidad me parece que sí son muy importantes esto de considerar a la hora de ser técnico, ¿no? El tema de una religión, el tema de una cultura, hasta la alimentación, limita la creatividad del futbolista, se siente como retenido, contenido, o sea, no se siente contenido fuera de casa. Ha pasado un tema, no sé si te acordás con Riquelme, cuando fue al Barcelona, que creo que estaba Van Gaal, esa cultura futbolística. Riquelme tiene viste que tiene un tipo de fútbol muy, muy antagonista a lo que pretendía Van Gaal y al fútbol europeo. Entonces, fíjate quién terminó saliendo primero, no por una cuestión de nacionalidad, no tiene nada que ver, sino por una cuestión de ideología, ¿no? Como hasta la producción de un futbolista se siente cortada, ¿no? Sí. A ver, Van Gaal aparte de que vamos a decir que Riquelme es un jugador bastante anárquico, esté en el equipo en el que esté, porque luego en el Villarreal hizo una buena temporada, llevando al Villarreal casi a esa semifinal, ¿no? De Champions contra el Arsenal, que perdieron, no sé si fueron los penaltis o en algún penalti que hubo por parte de Pires, que se falló, no sé, no tengo ese recuerdo todavía, o sea, ahora mismo, pero hizo unas buenas temporadas con el Villarreal. Yo creo que ahí fue un poquito más el choque entre la idea de Van Gaal y el choque entre Riquelme. Y Riquelme, pues aparte es un jugador que creo yo, pues tú seguramente lo conocerás mejor, es un jugador que tiene su idea, su fútbol en su mente, le ha dado resultados y lo va a llevar a cabo sí o sí, esté el entrenador que esté. Entonces Van Gaal es de la misma manera. Van Gaal tiene unas ideas más, digamos, no quiero decir la palabra dictador, no quiero utilizarla porque es fea, ¿no? Pero sí muy, muy directo, muy, muy claro y quiere que todo el mundo haga lo que él está viendo, ¿no? Así como hablábamos antes del Ajax, ¿no? Cruyff viene de esa parte, de esa idea también, pero Cruyff siempre decía, mientras yo tenga el balón, no voy a tener nadie que me haga gol, ni voy a tener peligro. Entonces, pues dásela a Riquelme, en este caso, ¿no? Que la tenga, que la juegue, que la mueva, lo que sea. Y creo que ahí fue ese choque para mí pues bueno, yo soy el que mando, ¿no? Y tú tienes que hacer lo que yo diga. Y claro, Riquelme es un jugador que él lo que ha conseguido ha sido con ese fútbol. O sea, un jugador diferente, un jugador que bueno, yo creo que además se le ha dado poco, por lo menos aquí en Europa. Yo creo que para mí es uno de los jugadores que podía estar tranquilamente en un top 10 de jugadores a nivel mundial de época. A mí me parece un jugador muy bueno. A mí me gustaba mucho, por lo menos. E inclusive, ahí le paso la palabra a Santi, inclusive la final de la Intercontinental 2000, cuando Boca le gana al Real Madrid 2-1, Riquelme hizo lo que quiso con ese equipo que era los Galácticos, ¿no? Sí. Pero fíjate, o sea, Riquelme el único equipo donde se sintió cómodo e identificado fue con Boca, y con el técnico que siempre se sintió más cómodo fue con Bianchi. Por eso fue en esa época estelar donde Boca y Bianchi y Riquelme marcaron la tendencia a nivel mundial, ¿no? Pero después, como decís, ¿no? Pudo tener destellos en Villarreal, en Barcelona, e inclusive se retiró en Argentinos Juniors, donde nació, un equipo que estaba en la segunda división y logró el ascenso, pero eso que vos decías, ¿no? Eso que es medio conflictivo, anárquico, eso, por ahí también podía haber tenido una carrera más exitosa, ¿no? Fue una carrera muy buena, pero creo que podía haber hecho mucho más. Yo creo que podía haber sido un jugador con mucho más éxito. Dale, Santi, que te he cortado y te está dando a ti la palabra. Listo. Ahora, también te quería hacer otra consulta. Muchos, la mayoría de personas creo que no siempre se deja llevar
al menos la hinchada, creo yo, ¿no? Se deja llevar por cómo vienen estadísticamente algunos equipos o algunas selecciones cuando se enfrentan. Para ti, ¿es importante las estadísticas antes de un partido o no es tan importante y más importante lo que se tiene que hacer en el partido en el momento? Para mí, más que las estadísticas, yo lo llamaría los datos, ¿no? Los datos, ¿no? A la hora de analizar esos, ahora como analista, digo, a la hora de analizar esos datos dan muchas claves, ¿no? De ese modelo de juego o esa idea de juego de ese entrenador, de ese seleccionador, ¿no? Esos datos te llevan a una conclusión de que este equipo juega de esta manera, este equipo quiere esto, ¿vale? Y este equipo se comporta de esta manera, como hablábamos antes, en estas fases del juego. Entonces, yo lo llevo más que a esas estadísticas, lo llevo más a los datos, ¿no? Que yo lo enfocaría un poquito más por ahí, porque las estadísticas, bueno, pues has podido, hablando de goleadas o lo que sea, has podido perder 6-0 y eso no quiere decir que mañana te tengan que meter 6-0, ¿no? O lo que sea. Yo lo llevo más a los datos, a por qué fueron esos goles, cómo fueron. Entonces ahí te lleva a llegar a una conclusión de cómo puedo yo meterle mano a ese equipo que siempre acabo perdiendo, ¿no? Pues con estos datos que ahora tanto están ahí en el mundo del fútbol, ¿no? Analizar y prevenir antes de luego ya antes del partido y salir con una idea bastante clara, ¿no? Yo lo creo de esa manera, que más importante es el dato que la estadística. Bien, Pablo, profesor Sebastián. Profesor, adelante. Bueno, yo la última para no extenderme demasiado, Sergio, no sé si querías comentarnos un poco de lo que estás desarrollando, algo puntual desde esto que estabas comentando, de los datos, el análisis, si querés comentarnos un poquito de tu experiencia y lo que estás desarrollando, querés comentarnos algo puntual. Bueno, yo ahora mismo estoy, lo que decía antes, estoy como analista táctico, ¿no? Analizo los rivales con los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Estoy más dentro del juego, ¿no? Pero bueno, estoy tocando ya ese mundo de los datos. Estoy, como te comentaba ayer, trabajo para una empresa, para Six, ¿no? Que es una empresa que ha generado un software que para mí es el más potente ahora mismo en el mercado, me parece a mí. Y donde puedes sacar todo ese tipo de datos, todas esas conclusiones para generar tu modelo de juego, ¿no? Con tus jugadores, ¿no? Donde coger ese fichaje que puedes hacer con todo ese tema de datos. Bueno, yo en ese aspecto estoy trabajando en ello, ¿no? Como te he comentado anteriormente, bueno, hago los análisis de los partidos de los rivales, ¿no? Para luego mostrarlos al entrenador. Me baso más en el juego, ¿no? Que en los datos en este momento, ¿no? Porque, bueno, también dentro del fútbol femenino, como está creciendo, ¿no? Todavía no hay esas infraestructuras, ¿no? donde dedicarle ese tiempo a los datos y a todo, porque no existen esas plataformas donde también existan esos datos, ¿no? O sea, podemos utilizar software para trabajar esos datos, ¿no? Pero todavía le falta ese empujón, ¿no? A nivel. Y bueno, lo que hablaba, lo que te comenté ayer, estoy con la academia del Milán, ¿no? Como analista interno, pero más en esa metodología, ¿no? En esa mejora del jugador, en esa técnica, en que lleguemos a esas pautas que nos han mandado, ¿no? Que se cumplan, ¿no? Que te mandan desde Milán para trabajarlas. Pues bueno, hago ese videoanálisis, ¿no? Y bueno, es un poco así en lo que estoy trabajando. Muy bien, no sé si Santi y Paulo, algo para comentar. Perfecto. No, sí, es muy, muy interesante todo lo que hemos estado hablando y sobre todo analizando cómo se tiene que ver un partido de fútbol de repente antes del partido, en el partido y luego del partido, ¿no? Y también sobre las cosas que quizás desconocemos de algunos jugadores que también tenemos que tratar de trabajarlos, ¿no, Sergio? Porque es algo muy importante todo y creo que todo es un conjunto, jugadores, cuerpo técnico y comando técnico, y si uno no funciona, el otro tampoco va a funcionar, y eso es así, ¿no? Está claro.
A ver, el fútbol, desde mi punto de vista, el fútbol está vivo, ¿vale? O sea, el fútbol, cada partido es diferente y tú puedes analizarlo, prepararlo, pero en décimas de segundo el partido se te rompe. Ya sea por circunstancias que igual son mínimas de lluvia, de que el campo está mal, de un cambio del rival, ¿no? Que hace un cambio, cambia el sistema, la estructura y todo tu análisis ha perdido ese. Y luego pues está lo que hablábamos, ese resultado que igual está dentro del partido, que vas ganando, vas perdiendo, tienes que modificar. Entonces, igual todo ese análisis no ha valido para ese partido. Ha valido para ese previo saber por dónde podemos meterle mano, qué nos pueden hacer ellos a nosotros de daño y, como decía, me repito otra vez, en las fases del juego, cómo comportarnos, ¿no? Pero detalles mínimos, que ahí está la gambeta, ¿no? De esos detalles mínimos de que de repente tienes preparado el que no dejemos un 1 contra 1 y busquemos un 2 contra 1, pero con la gambeta ha saltado, ha regateado a ese jugador y se te va un poco de la mano el partido, ¿no? Y tienes que... Ahí es donde ya ahí es donde se ve el buen entrenador, ¿no? Que sabe gestionar eso, darle la vuelta y empezar otro nuevo partido, olvidándose de todos esos datos, de todo ese análisis que hemos hecho previo anteriormente, porque el partido, como vuelvo a repetir, está vivo y el partido son 90 minutos y cada minuto, cada segundo es diferente. Entonces, esos minutos esos segundos pueden cambiar totalmente el devenir del partido y a ti decirte estoy descolocado. Para eso creo que tienes que tener ese segundo, ese primer entrenador que sepa sacar adelante, pues mediante la psicología del entrenador para sacarles, levantarle esa cabeza al equipo y pues bueno, en ese descanso o tomar otras decisiones y cambiar tú también esa dirección del partido. Creo que al final estamos ahí, esos analistas, para ayudar, yo lo veo más como para ayudar, ¿no? Y quitar también ese trabajo un poco al entrenador y se dedique más a plasmarlo en sus jugadores, pero el fútbol, repito, está vivo y todo cambia en cuestión de segundos. Simplemente, bueno, esta semana se vio, ¿no? En el Madrid-Valencia. Madrid no estaba haciéndolo mal, pero no estaba teniendo esas ocasiones tan claras. Fue una lesión, le vino a favor, quiero decir, fue una lesión de Carvajal y la entrada de Lucas Vázquez, pues dio al final, creo que fueron 2 centros, ¿no? Nada más empezar y uno acabó en gol de Toni Kroos y cambió el partido esa lesión. Entonces, igual tenían analizado que con Carvajal no entrara por banda Guedes, pero al entrar Lucas Vázquez, igual Guedes tuvo que decir voy a replegarme, que me va a venir muchas veces ese desborde, ¿no? Del lateral. Entonces, el partido está vivo y el partido tiene que funcionar y para eso está el entrenador, que tiene que reaccionar siempre rápido y saber manejar esas situaciones. Claro que sí, sin duda. Un entrenador hace eso y acá, bueno, los profesores hacían, lo puede decir tranquilamente, profesor, adelante. Sí, no, totalmente. Imagínate el hecho particularmente en la experiencia mía, el hecho de cambiar de país, cambiar de región, en este compartir a nivel cultural, porque en realidad hablamos de fútbol, pero en realidad estamos mezclando todo, ¿no? Las culturas, lo que hablábamos hace un momento. Creo que en eso potencia lo que hemos aprendido como entrenadores, de que conociendo la cultura y la idiosincrasia de una región, potencia nuestras variables de juego, ¿no? Saber cómo piensa la oposición, esto que mencionaba Sergio, ¿no? De que en un segundo puede, y el fútbol está vivo, y aparte cada técnico, si vos lo ves, ya tiene un estereotipo determinado, un estereotipo de juego, puede cambiar los jugadores, puede cambiar la estrategia, la táctica, pero la esencia no la puede cambiar. Pero cuando tenés este cambio intercultural, a mí particularmente México me enseñó muchísimo, desde la cultura, desde su historia, haber compartido con otros hermanos de otros países como Perú, que tuve el honor también de estar, ves el fútbol de otra perspectiva. No lo ves solamente desde un país, desde solamente un conocimiento. En esa interrelación cultural se te caen infinidad de variables de juego
y conoces un montón de situaciones que agregás al juego mismo. Entonces esto que decía Sergio lo comparto, y esto que decía Paulo también, del tiempo que llevo radicado en México, eso, ¿no? Cómo amplias el bagaje y te das cuenta que el fútbol es infinito. Es decir, encima de que adquirís un conocimiento nuevo, te vas actualizando y encima le sumás compartir experiencia con un hermano de otros países, bueno, eso lo hace fascinante, ¿no? Claro, así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que bueno, por mi parte quería hacer ese comentario. Bien, profesor. Y bueno, Sergio, te agradezco, la verdad, que estés aquí con nosotros. La verdad ha sido una charla espectacular. Y bueno, ¿por qué no invitarte nuevamente acá al programa? Cuando gustes, tú nos indicas y adelante, acá hacemos el programa para seguir hablando de esto, para seguir hablando de más temas interesantes. Y bueno, obviamente el fútbol español es muy interesante. Semana tras semana lo vemos en la Champions, en la Liga Española. Y bueno, felicitarte que estás haciendo un buen trabajo en dos clubes que son grandes de Europa. Sí. Nada, agradeceros a vosotros el poder estar hoy aquí con vosotros. Por descontado que volveré encantado cuando queráis. Me encanta hablar de fútbol, aparte de que es a lo que nos dedicamos, ¿no? El hablar y compartir, ver otras impresiones, ¿no? Es muy bonito porque, como decía el profe, nutrirte de otras culturas, de otros compañeros. Para mí lo fundamental es escuchar, ¿no? También, ¿no? No tener solo tu idea metida en la cabeza, ¿no? Y nutrirte de otras culturas y de otros compañeros y de todo eso es lo que te va a hacer grande, ¿no? Para con tu idea unir esas cosas que vas cogiendo, que vas adquiriendo pues eso, de compañeros y de otras culturas, que te haga crecer, que te haga crecer, que te haga crecer. Y para mí, sobre todo, es muy importante escuchar. A mí me gusta mucho preguntar, me gusta mucho preguntar a compañeros o entrenadores que he tenido, pues bueno, esa idea, qué es lo que piensan en esta situación, en lo otro, o tal y cual, porque creo que puedo tener una idea, pero puedo estar equivocado. Entonces, escucharla de otro me va a ayudar a cambiar o a mantener mi idea, ¿no? Entonces, nada, agradeceros el estar este ratito. Yo por mí he estado encantado, me lo he pasado muy bien y encantado de conoceros también. Bien, pues muchas gracias, Sergio, profesor Santi. Sebastián. Muchas gracias, la verdad le agradezco. Igual, Santino, te agradezco por estar aquí el día de hoy presente. No, gracias a ti, Pablo, profesor Sebastián, Sergio, de verdad es un gusto, ¿no? Profesor, siempre encontrarlo con usted y conversar de fútbol. Igual, Sergio, de verdad ha sido un gusto también tenerte en mi programa y compartir también, ya desde otro ángulo, ¿no? Desde otra perspectiva, lo que es el fútbol, ¿no? Y es muy interesante tener este intercambio de ideas, de opiniones, para que también nosotros podamos aprender un poquito más. Mandarle un fuerte abrazo a tu familia, el tiempo que nos ha dedicado, a toda España, a todo Perú, Santi, que sabes que los quiero muchísimo, a todo México y a todos los hermanos que están viendo el programa. Así que agradecido con todos. Muchísimas gracias, Igualmente, Pablo. Gracias, igualmente mis saludos profesor. para todos allí, mis saludos para todos allí en Latinoamérica y que sigamos teniendo salud, que ahora la necesitamos, ¿no? Y que tanto vuestras familias como cercanos y bueno, y todo el mundo en general, que podamos seguir con nuestra vida, continuar y sobre todo trabajar en esto que tanto nos gusta, ¿no? Claro que sí, Sergio. Y bueno, ya volvemos hoy a las 7 de la noche de México para hablar justamente con el profesor Sebastián, ya de otro tema vamos a tratar, que es la planificación, la estrategia y el desarrollo en el fútbol profesional. Vamos a hablar sobre este tema ya a partir de las 7 de la noche de México. Y bueno, los invitamos a todos a que nos vean por el canal de YouTube. Estamos aquí como Fares por México, se pueden suscribir al canal y pues difundir más los videos que colocamos como este que está ahorita en vivo por el YouTube. Así que muchas gracias nuevamente a todos, les agradezco bastante. Un saludo, Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. un placer, un abrazo.